Bueno, ya tenemos la imagen en la pantalla. Un comprendido si todo está correcto. Buenos días, doctor. Sí se ve. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver entonces ahora lo que viene a ser el duodeno. Pero antes vamos a hacer unas consideraciones generales. El intestino delgado que continúa al estómago, que esto es el estómago, a partir del píloro, forma un largo conducto que termina desembocando a la altura del ciego, en el ángulo iliocecal, ¿no? Este es el intestino delgado, que como están viendo aquí en ambas diapositivas, forman una serie de asas intestinales de diversa dirección, ¿no? Las cuales vamos a considerar en la próxima clase. Pero antes diremos que el intestino desde el píloro al ángulo, a la desembocadura del yeyuno en el ciego, en el ángulo duodeno yeyunal, o digo iliocecal, entonces corresponde aproximadamente de 6 a 8 metros de longitud, 6 a 8 metros de longitud, constituyendo la masa intestinal como tal. Esta masa intestinal se divide en dos partes, una porción fija que es el duodeno y una porción movible que es el yeyuno ilio, ¿no? A los cuales nos vamos a referir ahora, a la parte del duodeno primero y luego al yeyuno ilio. Considerado de esa manera, entonces diremos que la porción fija, que es el duodeno, está aplicado hacia la pared abdominal posterior, de donde viene el nombre de porción fija. El resto del intestino, que corresponde al yeyuno ilium, desde el duodeno, que tiene un calibre de unos 3 milímetros, o digo 3 centímetros, va disminuyendo progresivamente hasta llegar a la desembocadura del ciego en el ángulo iliocecal en un diámetro de 1,5 centímetros, es decir, 1,5, ¿no? Entonces, prácticamente desde su inicio hasta su terminación va disminuyendo proporcionalmente en la mitad, como si se tratara de un larguísimo embudo, ¿no? Bueno, eso vamos a considerar luego en el yeyuno ilio. Ahora nos vamos a abocar al duodeno. El duodeno es el duodeno. Se encuentra alrededor de la cabeza del páncreas en forma de una letra C o de un marco en forma más o menos cuadrilátera que, vuelvo a repetir, se encuentra alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se extiende desde, aquí está, se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno yeyunal. Esta es la posición del duodeno, ¿no? Una letra C, a veces una letra B, pero lo más corriente es que esté en esta forma, ¿no? De una letra C, con la concavidad dirigida hacia el lado izquierdo, hacia la cabeza del páncreas. Bueno, se dice duodeno porque las primeras investigaciones de los anatomistas han medido desde el píloro al ángulo duodeno yeyunal en 12 traveses de dedo. 12 traveses de dedo, quiere decir los gruesos de los dedos, ¿no? Entonces han medido y de esa manera han dado la medida del duodeno. Duodeno, 12 partes, quiere decir 12 traveses de dedo. Bueno, pero eso era antiguamente. Hoy sabemos que existen ciertas medidas que vamos a indicar. Para ello vamos a dividir al duodeno en 4 porciones, ¿no? Aquí está lo mismo. Una primera porción que va del píloro a la cara inferior del hígado y del cuello de la vesícula biliar. Es la primera porción, la porción superior, diremos la porción superior o
hepática, porque está debajo del hígado, infrahepática. Mide aproximadamente 5 centímetros. 5 centímetros. Se dirige desde, vuelvo a repetir, desde el píloro que está situado. ¿Dónde está situado el píloro? En el lado derecho de la primera vértebra lumbar, ¿no? Desde ahí entonces hasta la cara inferior del hígado y del cuello de la vesícula. Aquí está levantada la vesícula biliar, es el cuello de la vesícula biliar. Eso debe caer sobre el duodeno para ver esto. Luego tenemos una segunda porción. La segunda porción, en este punto de un trayecto de 5 centímetros, la primera porción o superior, hemos dicho, hace un ángulo, un codo, ¿no? El ángulo superior del duodeno y da origen a la porción descendente o segunda porción, que es esta, la segunda porción. La segunda porción es la más extensa, ¿no? Se dirige desde el ángulo que forma acá, el ángulo superior debajo del hígado, hasta la tercera vértebra lumbar, a la post transversa de la tercera vértebra lumbar aproximadamente, donde nuevamente cambia de dirección y se hace otra vez transversal u horizontal. Bueno, esta segunda porción, llamada presrenal porque está delante del riñón derecho, tiene aproximadamente, medido de un ángulo al otro ángulo, 8 centímetros. Es la porción más larga y además también es la más importante porque aquí van a desembocar los conductos pancreático-hepáticos o hepatopancreáticos, ¿no? El colédoco y el wirsum, para ser concretos. Luego tenemos la tercera porción que es la parte más descendida del ángulo que tiene formando con la porción descendente, ¿no? Se dirige hacia el lado izquierdo, transversalmente atraviesa por delante de la tercera o de la cuarta vértebra lumbar o entre las dos, ¿no? Hasta la aparición, mejor, de estos vasos que se llaman los vasos mesentéricos, arteria y vena mesentéricas superiores. Mide aproximadamente 6 centímetros. 6 centímetros. Repito, está delante de la columna vertebral de la tercera o cuarta lumbares. Luego tenemos la porción ascendente, oblicua, dirigida hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda. Es la porción ascendente que va desde los vasos mesentéricos, donde hemos quedado con la tercera porción, hasta el ángulo duodeno-yeyunal. El ángulo duodeno-yeyunal es el punto de unión con el yeyuno. Ahí forma un ángulo muy agudo que está suspendido por un ligamento y un músculo, el músculo de Treitz y el ligamento de Treitz, que vamos enseguida a examinar también. Prácticamente está al lado izquierdo de la columna vertebral y de la aorta, ¿no? Al lado izquierdo de la aorta, de la columna vertebral y del pilar izquierdo del diafragma. Va a terminar en el ángulo duodeno-yeyunal que corresponde al flanco o al lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar. Bueno, de esa manera mide aproximadamente 7 centímetros. Si suman ustedes 5, 8, 6 y 7, hacen 26 centímetros, ¿no? 25 a 26 centímetros, que sería entonces lo que corresponde a la longitud del duodeno. A la longitud del duodeno. Bueno, aquí tenemos también la misma, primera porción, segunda porción, primera porción infrahepática, segunda porción presrenal o descendente, tercera porción transversal, los vasos mesentéricos, la cuarta porción o ascendente, oblicua hacia el lado izquierdo. Bien, considerado de esa manera, vamos a ver cada parte sus relaciones, ¿no? Entonces, la primera porción del duodeno, vamos a ver en sus relaciones, aquí está la primera porción, este es el duodeno, este es el ángulo duodeno-yeyunal, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. No, lo mismo aquí, primera porción que está cortado, segunda, tercera y cuarta porción.
Bueno, entonces para sus relaciones decimos, la primera porción presenta las siguientes relaciones. El peritoneo que lo cubre y lo hace retroperitoneal aplicado hacia la pared abdominal posterior al duodeno tiene una característica particular. En su primera porción, es decir, estómago, veremos a ver otra, ahí está, lo que cubre el epíplogo al estómago, también hace en la primera porción hasta este vaso, que es la arteria gastroduodenal, que hemos dicho es una rama colateral de la arteria hepática, la gastroduodenal. La primera porción de la porción superior del duodeno, que está al lado izquierdo de la arteria gastroduodenal, está envuelto también de peritoneo, ¿no? Y por tanto, por delante se encuentra en relación con el hígado, la vesícula biliar, por detrás está en relación con la transcavidad de los epiplones, ¿no? Y con el pedículo hepático, con los cuales se está formando lo que nosotros conocemos el hiato de Winslow o el orificio o mental o de la transcavidad de los epiplones. Por encima también tenemos al epíplogo menor, ¿no? Por abajo tenemos a la cabeza del páncreas, del cual todavía queda un tanto separada. Hacia atrás, ya hemos dicho, la transcavidad de los epiplones. Por fuera o lateralmente a la arteria gastroduodenal, la primera porción superior del duodeno, hasta llegar al ángulo superior, está en relación por delante con el hígado, con el lóbulo cuadrado del hígado y este lóbulo cuadrado y con la vesícula que tienen que cubrir en esta parte, ¿no? Por eso es subhepática esta primera porción. Por detrás está en relación con el orificio del hiato de Winslow que hemos mencionado, por arriba hígado y por abajo el páncreas. Esa es la primera porción. A partir de esto, el peritoneo que cubre al estómago, hemos dicho, lo envuelve. Aquí ya no envuelve, solamente lo cubre la cara anterior de la porción del duodeno. Y de ahí desciende a la porción, a la segunda porción y lo cubre también solamente la cara anterior hasta la parte más o menos media donde se implanta el mesocolon transverso que va a dividir a la segunda porción en dos partes. La segunda porción es la segunda porción, aquí está, la segunda porción, la primera hemos dicho esta vesícula hígado, ¿no? Entonces desde el ángulo que forma la primera porción hasta la parte más descendida está cubierto de peritoneo, la cara anterior, ¿no? La cara anterior de la segunda porción está cubierto de peritoneo. En su parte media, aquí las hojas se desdoblan para formar el mesocolon transverso. Por tanto, podríamos decir que la segunda porción o presrenal se encuentra por detrás primero, desprovisto de peritoneo, aplicado a la pared abdominal posterior, a las apófisis transversas de la primera a la tercera, primera, segunda, tercera e inclusive cuarta lumbar, a los vasos renales del lado derecho, al pedículo renal derecho, al riñón derecho, por eso se llama presrenal esta porción. En tanto, la cara anterior y los bordes de esta segunda porción están cubiertos de peritoneo, quedando entonces una porción supramesocólica que está en relación con el hígado también, ¿no? Una porción inframesocólica en relación con las casas intestinales, con el colon transverso y el mesocolon transverso. El borde derecho o lado derecho de la segunda porción del duodeno se relaciona con el lóbulo derecho del hígado.
¿no? En tanto que el lado izquierdo o medial se dirige a la cabeza del páncreas. Esto es la cabeza del páncreas que está en relación con él. Y aquí, en su parte posterior interna de la segunda porción, encontramos nosotros la desembocadura, vamos a ver, la desembocadura de los grandes conductos, ¿no? Esto es el conducto pancreático y el conducto colédoco, ¿no? Y ahí está la desembocadura de estos conductos importantes. Por eso, la segunda porción del duodeno es la parte más importante. Bueno, esas en sus relaciones, vamos a volver a hablar de este aspecto en su constitución de la segunda porción del duodeno. Entonces, repitiendo la segunda porción del duodeno, por detrás está con la pared abdominal posterior y adelante está dividido por el mesocolon transverso, que es el colon, ¿no? Transverso, que está sumeso, llega al duodeno y se divide en dos oxos, un oxo superior que cubre la parte del duodeno, la segunda y la primera parte, y una hoja inferior que cubre la parte inferior. Por eso se divide en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica, ¿no? Bien, así se caracteriza la segunda porción. La tercera porción, la tercera porción, se encuentra cruzando, hemos dicho, el cuerpo de la tercera y la cuarta vértebras lumbares. También consideramos nosotros una cara anterior, que es esta que estamos viendo, ¿no? Que está cubierto de peritoneo, del peritoneo, una cara posterior que está en relación con el cuerpo de la tercera o la cuarta vértebra lumbares, a la cual cruza por delante de ella, ¿no? Luego, por arriba está en relación con la cabeza del páncreas y por abajo está en relación con el mesenterio y las asas intestinales. Todo esto es el mesenterio, ahí se va insertando también, y las asas intestinales del yeyuno ilio. En su parte terminal, junto a la unión con la cuarta porción, la tercera y la cuarta porción se encuentran en relación con la pinza aórtico-mesentérica. Esto quiere decir que la arteria mesentérica superior, fíjense, está por delante del duodeno, entre la tercera y la cuarta porción, y por detrás se encuentra la aorta descendente. La arteria mesentérica superior es la aorta, en el fondo se ve. La arteria mesentérica superior es una rama colateral de la aorta. La aorta está descendiendo por detrás, pero la arteria mesentérica se dirige hacia adelante y cruza al duodeno entre la tercera y la cuarta porción para dirigirse al mesenterio, porque es la encargada de llegar al intestino delgado. Entonces ahí se forma una especie de pinza, ¿no? Ahí en esta forma donde el duodeno está en la parte central, ¿no? Una pinza que estaría cabalgando la parte vascular, la arteria mesentérica superior por delante y la aorta por detrás. Esta relación es importante al momento en que tiene que trabajarse respecto a la parte vascular. Luego tenemos la cuarta porción. La cuarta porción, se dirige, hemos dicho, hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda, profundamente situándose al lado izquierdo del pilar principal izquierdo del diafragma, con el cual está en relación, ¿no? Por detrás también está en relación con los vasos renales que están dirigiéndose al riñón izquierdo, con las arterias genitales, el útero ovárico en la mujer y el espermático en el varón, ¿no? Esos son los vasos genitales que van a descender a lo largo de la pared abdominal posterior, eso vamos a ver en genitales. Es una rama ya de la aorta, las arterias genitales que van a dirigir ahí, o de la arteria renal que nacen desde ese momento.
Entonces está en relación con ellos. Luego está en relación con, al lado derecho, con la aorta y la cabeza del páncreas, hacia abajo y al lado izquierdo con las asas intestinales. Finalmente tenemos el ángulo duodeno-yeyunal. El ángulo duodeno-yeyunal está cubierto también de peritoneo, de cuya parte superior se desprende un ligamento que se dirige hacia arriba, hacia el pilar izquierdo del diafragma. Termina insertándose en ese punto, ¿no? Correspondiente entonces al diafragma. Es el ligamento de Treitz, así se llama. El ligamento de Treitz, por eso también este ángulo se llama de Treitz, o a veces ese ligamento de Treitz contiene fibras musculares y viene a ser entonces el músculo de Treitz. Ligamento de Treitz o músculo de Treitz es un ligamento suspensorio que lo mantiene hacia atrás, hacia arriba y a la izquierda al ángulo duodeno-yeyunal, ¿no? Que es el punto de unión con el yeyuno hilo. Bueno, de esa manera nosotros hemos visto las 4 porciones en su trayecto y su relación, especialmente con la cabeza del páncreas. La relación con la cabeza del páncreas es importante. Aquí está. Veremos en otra, mejor aquí. Lo forma una especie de marco a la cabeza del páncreas, ¿no? De donde el duodeno, que es cilíndrico, semeja al neumático de un aro, y el aro tendría que ser la cabeza del páncreas. Vale decir, el páncreas se acanala para recibir al duodeno en ese sentido, ¿no? Y esa es la relación íntima que tiene, de tal manera que por delante y por detrás el páncreas un poco se prolonga hacia el duodeno, por delante del duodeno y por detrás del duodeno, como lo hace un aro de una llanta, ¿no? De una rueda, ¿no? Si ustedes conocen una rueda, tiene una especie de canal para recibir precisamente a la llanta o al neumático, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la relación importante que tiene. Bueno, ¿cuál es la constitución del duodeno? El duodeno está constituido por 4 capas. La capa que hemos señalado, la más superficial, es el peritoneo visceral, que lo cubre a la cuarta, tercera, segunda y la parte derecha de la primera porción del duodeno, que lo cubre por su cara anterior y sus bordes laterales. No así en la parte medial o interna, es decir, por dentro de los vasos duodeno-pancreáticos o gastroduodenal, mejor dicho, que corresponde a la parte de la ampolla del duodeno y el esfínter pilórico, que ya viene a ser estómago, ¿no? Bueno, y de esa manera aquí se envuelve de peritoneo. En el resto solamente lo cubre por delante. Ese es el peritoneo. Otra capa que comprende el duodeno es la capa muscular, formado por fibras longitudinales y fibras circulares. Estas últimas son más abundantes. Las fibras circulares, que interiormente a la luz del duodeno forman estos pliegues más o menos circulares que vienen a constituir las válvulas conniventes, que vamos a ver enseguida en la mucosa. Pero veamos la parte muscular entonces, ¿no? Ahora esta parte muscular en la segunda porción va a envolver a la desembocadura de los conductos pancreático y biliar, es decir, al colédoco y al hueso, ¿no? Formando el esfínter de Oddi, a esta altura. Bueno, también tiene otra capa, la capa submucosa de tejido laxo, que le permite el deslizamiento de la mucosa sobre la muscular. En esta capa submucosa vamos a encontrar el plexo de Meissner, que es
la parte de las placas de inervación que corresponde al duodeno, el plexo de Meissner. Luego tenemos la capa mucosa, y la capa mucosa, ya les he adelantado, presenta una serie de pliegues circulares que son las válvulas conniventes o de Kierkegaard. Estas válvulas conniventes solo se encuentran en la última parte de la primera porción y no así en la parte inicial de la primera porción, donde carecen, la mucosa es lisa, pero a partir de la división que hemos hecho de la arteria gastroduodenal, entonces aparecen las válvulas conniventes o de Kierkegaard, que como ven son numerosas, ¿no? Válvulas de Brunner también se llama de algunos autores, y va aumentando a medida que se dirige hacia el ayuno, donde vamos a encontrar en forma muy abundante, porque estas válvulas conniventes o de Kierkegaard aumentan la superficie de la mucosa y aumentan la superficie de absorción. En la parte postero interna de la segunda porción, nosotros encontramos la desembocadura de los conductos pancreático y de las vías biliares, ¿no? Formando, vamos a ver, formando la papila mayor, que es la desembocadura del conducto pancreático, esto es la del conducto pancreático y del conducto colédoco. Ambos se reúnen detrás de la cabeza del páncreas, ¿no? Y terminan dando un orificio en la segunda porción del duodeno, en forma de una caráncula o de una elevación que se llama la papila o ampolla de Vater, ¿no? En el interior de la ampolla de Vater se engruesan las fibras circulares que tienen también estos conductos y el mismo duodeno y forman el esfínter de Oddi. Entonces, el esfínter de Oddi, como su nombre indica, se cierra y se abre según las necesidades que la parte digestiva precisa. Pero por encima de la desembocadura de los conductos biliares y pancreáticos principales, tenemos otra desembocadura que es más arriba, corresponde a el conducto accesorio o de Santorini del páncreas, ¿no? Que corresponde por encima a unos 2 centímetros por encima de la caráncula mayor, una pequeña elevación que se llama la caráncula menor o la papila menor. La papila mayor, la papila o ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, y la papila menor que está por encima, ¿no? Es la importancia que tiene entonces el duodeno en su parte de la mucosa, en su parte de su conducto. Bien, el duodeno tiene vasos y nervios propios. Vamos a ver, acá están. Las arterias corresponden a los arcos pancreático-duodenales. La irrigación por los arcos pancreático-duodenales van a estar formados por la arteria gastroduodenal por arriba y la mesentérica superior por abajo, de donde nace la arteria pancreático-duodenal, ¿no? Que se divide en dos ramas, una rama posterior y una rama anterior. La rama anterior se llama la arteria gastroduodenal, porque va a formar la gastroepiploica, que ya nosotros, derecha, que ya nosotros sabemos, va a la curvatura mayor del estómago, y la pancreático duodenal anterior y superior. Entonces, tenemos dos arterias, la pancreático duodenal superior y anterior, la pancreático duodenal superior y posterior, porque se dirige detrás de la cabeza del páncreas. Estas dos arterias van a descender hasta llegar a unirse con las arterias pancreático-duodenales inferiores que ascienden. Las arterias pancreático-duodenales superiores nacen de la arteria mesentérica superior a través de un tronco, el tronco de las arterias pancreático-duodenales.
Una se dirige por delante y se anastomosa con la pancreático duodenal superior anterior y la otra hacia atrás con la pancreático duodenal superior y posterior, formando por delante y por detrás los arcos pancreáticos presenal y retrorenal o prepancreático y retropancreático. De estos arcos pancreáticos nacen las arterias duodenales para el duodeno y para la cabeza del páncreas. Los arcos pancreáticos duodenales que hemos formado son solidarios entonces en su irrigación, tanto al duodeno como a la cabeza del páncreas, Bueno, eso en cuanto se refiere a la parte de la arteria. Y aquí lo mismo tenemos, ¿no? Tenemos la gastroduodenal primero, que es rama de la arteria hepática. Sabemos, esta se divide en dos, una anterior y otra posterior. La posterior se llama la pancreático duodenal superior y posterior. Y la otra se llama gastroduodenal, que se divide en pancreático duodenal superior anterior y la gastroepiploica, que ya sabemos va aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, los arcos pancreáticos se han formado. En cuanto se refiere al retono venoso, son similares, corresponde a los arcos pancreáticos duodenales venosos anterior y posterior o prepancreáticos. Los superiores van a desembocar en la gastroduodenal y los inferiores a la mesentérica superior. O también los superiores pueden ir a la mesentérica superior, ¿no? A desembocar estas venas. Respecto, aquí está la distribución de los vasos venosos y van a dirigirse a los arcos pancreáticos. Los arcos pancreáticos a desembocar en la vena mesaraica mayor o mesentérica superior, que es esta la mesentérica superior. Y ahí están los arcos venosos, ¿no? La vena mesentérica superior con la vena mesentérica inferior y la esplénica van a formar la vena porta, y la vena porta va a dirigirse hacia el hígado. Vamos a ver eso en hígado. Bueno, lo propio aquí, ¿no? La disposición de los vasos. Lo propio es una ampliación. En cuanto a la inervación, el duodeno está inervado por el sistema simpático y parasimpático, que corresponde al plexo solar, al plexo celíaco del abdomen, compuesto por fibras simpáticas y fibras parasimpáticas o del neumo gástrico. Estas se dirigen hacia las paredes del duodeno, formando primero en la parte muscular el plexo de Auerbach, y en la submucosa van a formar las placas de Meissner, ¿no? Los plexos de Meissner y de Auerbach, que forman la inervación del duodeno en su forma de simpática y parasimpática, que alcanzan al duodeno a través de los vasos sanguíneos que hemos distribuido ya, ¿no? Como sabemos, el simpático fundamentalmente está alrededor, formando el plexo periarterial, pero en este caso también las ramas del neumo gástrico del vago van a llegar por esta misma disposición de los plexos periarteriales. Bueno, ese es el duodeno, jóvenes, importante, porque ahí desembocan los vasos, el biliar, el colédoco y el pancreático de Wilson, que son los principales. Eso vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de vías biliares principalmente. Bueno, con eso hemos concluido la clase de hoy respecto a esta primera parte del duodeno. Miércoles vamos a continuar